Buenas tardes. ¿Se han preguntado ustedes de dónde viene su CURP? La CURP, no sé si exista en otros países, pero aquí en el caso de México, la CURP significa clave única de registro de población. Y no es el CURP, es la CURP, porque el CURP sería el clave única de registro de población. Entonces tienes que decir la CURP para que sea la clave única de registro de población. Bueno, no sé si se han preguntado cómo es que formaron esa combinación de caracteres alfanuméricos. ¿Tienen la duda? Yo la tenía, pero bueno, se las voy a aclarar en este momento. Aquí en este PDF que observamos en pantalla pertenece a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y nos menciona las reglas con las que se forma la CURP. La primera regla es que la CURP siempre va a tener 18 caracteres. Siempre. La CURP de cualquier persona va a tener siempre 18 caracteres. Esa es una regla. Pero ¿cómo se forma? Bueno, vamos viendo. Si quieren pueden incluso como ejercicio, ahorita les voy a poner algunos ejemplos, más que nada porque hay estas reglas se aplican con algunas excepciones. Entonces les voy a mostrar los ejemplos que aplican alguna excepción. Pero me gustaría, si pudieran, pueden sacar si ya cuentan su credencial de lector, su credencial de la escuela, o algún documento donde aparezca su CURP. Y pueden ir comprobando, así van viendo que su CURP esté bien y no tenga algún error. Bueno, ¿cómo va esto? Lo primero, la primera letra de la CURP corresponde a la primera letra del primer apellido. Primera letra del primer apellido es la primera letra del CURP. Si se apellidan Gómez sería la G. Si se apellidan López sería la L. Así, ¿no? Etcétera. Después, la segunda letra de la CURP corresponde a la primera vocal del primer apellido. Primera vocal del primer apellido. Entonces, si se apellidan López, ¿qué sería? Sería la O, ¿no? Esa sería la primera vocal. Entonces, la primera, no importa que sea vocal, consonante, es la primera letra. Después sí, es la primera vocal del primer apellido. Después la tercera letra, que en este caso ya dije lo que sería la P, la E, la M, correspondería a la primera letra del segundo apellido. Después esa sería la tercera. En este caso es la primera M que aparece. Es la tercera letra del CURP. Después la cuarta letra del CURP corresponde a la primera letra del primer nombre, exceptuando los nombres compuestos cuando se antepongan los nombres de María y José. Entonces, después nos dice aquí abajito que no se formen palabras altisonantes o curiosas, por ejemplo, vaca, cola. Si este fuera el caso, la primera vocal se sustituye por una X, así como los nombres o apellidos que contuvieran una ñ y que ésta tuviera que ser utilizada. No se preocupen si no comprenden adecuadamente esa regla. Ahorita en los ejemplos que les voy a mostrar vamos a ver qué pasa cuando tiene María y José y qué pasa cuando se forman palabras curiosas o altisonantes. Después, siempre en todos los CURPs tienen 4 letras, sean vocales, sean consonantes. Por ahí empezamos, siempre 4. Después todos los CURPs van a tener 6 dígitos, 6 números. ¿En qué consisten estos números? Es la fecha de nacimiento que aparece en el acta de nacimiento, no la de la fecha en que fue registrada la persona, sino la fecha en la que nació. Porque ustedes podrían haber nacido, no sé, ¿qué les gusta? 4 de agosto de 1962 y los registraron hasta el 8 de
septiembre de 1962. Se pondría la fecha del 4 de agosto, porque es su fecha de nacimiento. Y es lo que dice aquí. Debe corresponder a tu fecha de nacimiento que aparece en el acta de nacimiento. Se comienza por año. En este caso es el 78. Se refiere a 1978. Después el mes. En este caso es el 09. Se refiere al mes número 9. Recordemos que son 12 meses. Hablamos de septiembre. Y después el día. En este caso es el 12. Entonces este es 12 de septiembre de 1978. Si su mes tuviera, por ejemplo, fuera marzo o abril, se pondría aquí 03 o 04. Lo mismo que con su día de nacimiento. Si fueran del 2 de febrero, se pondría aquí 02. Es decir, se pone un 0 a la izquierda de su día de nacimiento, ¿no? O sea, son del 2 de febrero, se pone 02. Después de esto, ya tenemos las 4 letras primeras, que son vocales o consonantes. Después tenemos los 6 números, corresponden a la fecha de nacimiento. La siguiente letra siempre va a ser una M o un H, porque corresponde al género de la persona. Género. Debe corresponder al género. La H para los hombres y la M para las mujeres. Entonces en este CURP que nos ponen de ejemplo es una M, por lo tanto este CURP es de una mujer. Si hubiera un H, este CURP es de un hombre. ¿Qué sigue? Después de eso siguen dos vocales o consonantes o una mezcla de ellas. En este caso es una ABC. Debe corresponder con la entidad de nacimiento, la que aparezca en la acta de nacimiento. No hay que confundir con la entidad donde te registraron, porque ustedes podrían haber nacido en Quintana Roo y los registraron en Campeche, o pudieron haber nacido en San Luis Potosí y los registraron en Nuevo León. Entonces tienen que ser la entidad de nacimiento, no de registro, donde nacieron. Y miren, aquí está la tabla. Aquí pueden buscar su estado donde nacieron. Miren, lo voy a poner en grande. Por ejemplo, si son de Nayarit, corresponde la NT. Si son de Sinaloa, corresponde la SL. Si son de Baja California Sur, la BS. Si son de Veracruz, la VZ. Y así. En este caso nos dice que es BC. Si buscamos BC, corresponde a Baja California. Recuerden que es Baja California y Baja California Sur. Entonces, Baja California equivaldría a Baja California Norte y Baja California Sur. O sea, es la manera de distinguirlos, ¿no? Entonces, en este caso es BC, corresponde a Baja California Norte. Si ustedes fueran de Chihuahua sería CH, entonces aquí iría, donde está la B iría una C, y donde está esta C iría un H. Siempre ahí van esas dos. Después, la regla nos dice que sigue es la siguiente consonante del primer apellido. En este caso, ¿qué sería? Si es una L, sería un apellido con L que sea segunda consonante. Telles. Telles, si ustedes pusieron Telles, aquí al principio iría la T, iría la E. Y aquí, como es la siguiente consonante del primer apellido, iría la L, en un caso de Telles, ¿no? La siguiente letra corresponde a la siguiente consonante ahora de su segundo apellido. Después, ya la antepenúltima letra es la siguiente consonante del primer nombre. Y después viene algo que se llama homoclave. Son dos dígitos, la homoclave. ¿Para qué sirve la homoclave? Bueno, para lo mismo que funciona en la clave RFC, la homoclave sirve para diferenciar, porque esta CURP puede ser que alguien tenga su mismo nombre, su misma fecha de nacimiento, su mismo género, misma entidad de nacimiento, y por lo tanto todo el CURP, si ustedes lo ven, una persona que se llame igual a ustedes, haya nacido el mismo día, el mismo mes, el mismo año, sea de su mismo género, sea de su misma entidad de nacimiento, va a tener todo el CURP 16 letras repetidas, porque es prácticamente la misma persona que ustedes. Entonces por eso al final a ustedes les sale, no sé, 03.
porque es una homoclave. Quiere decir, a una persona le dan el 01, a otra persona le dan el 02, a ti te dan el 03. Entonces eso pudiera decir que hay ya otras, si tú tienes un 03, hay otras dos personas que coinciden en nombres, apellidos, o no necesariamente sea una coincidencia de nombres y apellidos, sino de que al momento de armarlo hubo una coincidencia armar. Por ejemplo, que aquí Pérez, aquí sería Pelle Pérez. ¿Qué otro apellido podemos encontrar que empiece así? Pérez. No, con Pérez no. Con otra. Martínez y Márquez. Martínez aquí coincidiría la M y la A al principio. En la sería M y sería A. Y Márquez igual sería M y A. Y si nos vamos después, cuando hay que armar la siguiente consonante del primer apellido, la siguiente consonante de Martínez es la R, igual que la de Márquez. Entonces puede ser que el apellido sea parecido y al momento de ensamblar la CURP es que hay una coincidencia. Para eso es la homoclave. Y bueno, ya que tenemos esta información, va a haber muchos casos un tanto raros, ¿no? Como este, que se formen palabras como vaca o cola, o que lleve una ñ el apellido o el nombre. Entonces, o que tu apellido empiece con una vocal en lugar de una consonante. Entonces vamos a los ejemplos. Miren, vamos a ver el primer caso. El caso en el que María es el primer nombre. Nos lo menciona. Entonces, aquí son datos aleatorios. La persona se apellida Miranda Cervantes. María Magdalena. Como María y José son nombres sumamente comunes aquí en México, puede haber miles de duplicados. Entonces, por eso es que se aplica esta regla. Si aparece el nombre de María como tu primer nombre, ya sea compuesto, o sea que fuera compuesto, sería María Magdalena es María Magdalena y un nombre de mujer, Belén. María Magdalena Belén, ya sea que aparezca así compuesto, que tu primer nombre sea compuesto, o sea María Magdalena, y tu segundo nombre sea Belén. Un nombre compuesto, recordemos que son dos nombres en uno. María Magdalena sería el primer nombre y Belén sería el segundo nombre. En este caso el primer nombre es María y el segundo nombre es Magdalena. A pesar de que no es un nombre compuesto como tal, se podría interpretar como un nombre compuesto, porque empieza con María. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Bueno, la persona se llama Miranda Cervantes María Magdalena. Nació el 10 de mayo de 1992. Nació en el estado de Zacatecas. Entonces, ¿cómo se formaría su CURP? Bueno, primero es la primera. Aquí lo hice, creo que al revés. Sería Cervantes Miranda, sí. ¿Cómo sería? Sería la primera letra que aparezca en el primer apellido, es decir, el apellido paterno. ¿Cuál es la primera letra? La C. Después sería la primer vocal, en este caso es la E, entonces es C-E, por C-E, primera letra y primera vocal. Después, la primera que dijimos, aquí ya es la primera letra del segundo apellido. Entonces, la primera letra del segundo apellido es la M, por eso va esta M. Y aquí en este caso sigue la M, pero como es María, no sería la M de María, sería la M de Magdalena. Si aquí en lugar de Magdalena fuera María del Rosario, esta M se convertiría en una R. A lo mejor si les es más fácil distinguirlo. Entonces, después, ¿qué sigue? Fecha de nacimiento empezando por año, después mes y después día. Primero viene el año, que es el 92, después el mes, que es 05, es decir, mayo.
Después el día, que es el 10. Después, ¿qué sigue? Sigue una M o una H, que nos dice el género de la persona. En este caso se trata de una mujer, es una M. Después las siguientes dos letras, ¿qué son? Son la clave que identifica al estado donde nació. En este caso nació en Zacatecas. Entonces si vamos a la tablita para buscar, buscamos Zacatecas y corresponde una Z y una S. Z y S, que es de Zacatecas. Después de eso, sigue la vamos otra vez a ver, sigue la siguiente consonante del primer apellido. En este caso la siguiente consonante del primer apellido es la letra R, que se pone aquí. Después sigue la siguiente consonante del segundo apellido, que es otra vez una R, se pone aquí. Después había puesto en un principio Magdalena, vamos a regresarlo como estaba. Seguiría la segunda consonante del primer nombre. En este caso la segunda consonante del primer nombre. Aquí estamos usando el segundo nombre por el caso que ya expliqué, que está María, que María se antepone ya sea se antepone como un nombre compuesto o como un primer nombre, y es demasiado común. Entonces estamos usando el segundo nombre. Entonces por lo tanto la segunda consonante del primer nombre, que en este caso es el segundo nombre, es esta G. Por eso se pone esta G. Y ponemos un 01 como clave. Ese sería el primer ejemplo. Con un caso en el que María es el primer nombre. Lo mismo pasaría si el primer nombre es José, ¿no? Por eso las personas que se llaman José Manuel, José Miguel, José María, normalmente en su CURP pueden ver que no aparece en la posición número 4, no aparece la J, aparece la M, ¿no? Por ese mismo caso. Después, un caso en el que se formen palabras altisonantes o curiosas. Aquí que se forman, miren, es Cortés López Ana. Ya más o menos espero que hayan agarrado las letras, para irme un poco rápido. Se forma cola. Es del 75 de febrero, 75 del 02 del 15. Es mujer, por eso la M. Es de Chiapas, por eso la CH. La R corresponde a la segunda consonante del primer apellido. La P que corresponde a la segunda consonante del segundo apellido. La N que corresponde a la primera consonante del primer nombre. En este caso, como es un nombre sumamente chiquito, solo tiene una consonante, sería N. Si fuera otro nombre que empiece con... Bueno, ahorita seguimos en eso. Ya no quiero extenderme tanto. Y después una homoclave, que sirve como dígito verificador para evitar duplicados en la clave única de registro de población. Después, bueno, y aquí como no podemos poner cola porque es una palabra curiosa o que incluso puede resultar ofensiva, se sustituye por una X. En este caso la sustitución sería... Si fuera el caso, la primera vocal se sustituye por una X. La sustituí mal. No sería así, cola. Sería aquí la X. La primera vocal es la que se sustituye por una X. Por ejemplo, si fuera el nombre, si fuera el nombre Pulido Telles Ana, ¿qué se formaría? Sería la P de Pulido, la U, después sería la T, para no terminar la palabra, entonces sustituyo la U, y así queda, Pulido Telles Ana. Entonces por eso es que se pone la X. Entonces aquí que se forma cola, se sustituye la primera vocal por una X, siempre en todos los casos, ¿no? Después, un caso en el que el apellido o nombre lleva una letra ñ y esta debe ser usada. Muñiz Velázquez Miguel. Sería Mu de Muñiz. Velázquez, la V de Velázquez, la M de Miguel. Es del 06, es decir, 2016, es del noviembre, es decir, el mes 11, es del día 24. Es hombre, por eso va una H. La CM que es de Colima. En este caso,
es la segunda consonante del primer nombre, que es la ñ. Por eso pusimos una ñ aquí. La segunda consonante del primer apellido, perdón, creo que dije primer nombre. La ñ es la segunda consonante del primer apellido. La L es la segunda consonante del segundo apellido. Y la G es la segunda consonante del primer nombre. Y el dígito verificador, bueno, le digo dígito verificador, lo correcto es decirle homoclave. Entonces la ñ no puede ir, por lo tanto se sustituye por una X. Y el CURP, como muchas personas dicen, es la CURP, no el CURP. Y la CURP quedaría así, con una X en lugar de una ñ. Después viene el caso en el que la persona no tiene apellido materno o segundo apellido. Por ejemplo, antes no les ponían a muchas personas segundo apellido. O el caso de un extranjero, ¿no? No sé si sepan ustedes que hay lugares donde no ponen segundos apellidos, donde es señor, por ejemplo, yo sería Gregorio Hernández y ese sería mi nombre completo, ¿no? No tengo segundo nombre y no tengo segundo apellido, por poner un ejemplo. Entonces, este caso sería Fernández sería su único apellido. Edgar Alejandro sería su primero y segundo nombre. Nació el 30 de diciembre del 2012 y es nacido en el extranjero. Y miren, aquí se combinan dos cosas, que es nacido en el extranjero y que no tiene segundo apellido, o apellido materno, ¿no? Como lo conozcan. Entonces, sería lo primero, agarras la F y la E, Fernández. Después, como no tiene segundo apellido, se pone una X en su lugar. Y después se pone la primera letra de su primer nombre, que en este caso es la E, de Edgar. Después se pone su fecha de nacimiento, empezando por año. Es 2012, después diciembre y después 30. Después se pone su género, un H para hombre. En este caso, ¿por qué pongo una NE? Porque si se dieron cuenta, aquí está el caso. Para las personas nacidas en el extranjero, se pone una NE. Personas nacidas en el extranjero, registradas aquí en México. Entonces, después es la primera consonante del primer apellido. En este caso es la R. Después seguiría la siguiente consonante del segundo apellido. En este caso, como no hay segundo apellido, ponemos una X. Después sería la segunda consonante. Sí, seguiría la siguiente consonante del primer nombre. Y en este caso, como el primer nombre, la primera letra empezó con una vocal, ponemos una D, porque no se han usado consonantes, que sería la D de Edgar, y después la homoclave. Después viene el caso en el que la persona tiene un apellido que empieza con una vocal. Y aquí ya se nos dio el caso de un nombre que empieza con vocal. Ahora vamos a ver un apellido que empieza con una vocal. De entrada se pone la primera letra, eso es de ley, ¿no? Pero por ejemplo aquí en el caso de Ortiz, ¿a poco bajaría la R? Si la regla nos dice que es la primera vocal del apellido. La R es una consonante, no es una vocal. Entonces, como la primera letra ya la usé, usaría inmediatamente la siguiente vocal. Inmediatamente usaría la siguiente vocal. En este caso usaría la I. Entonces sería la primera letra, la O de Ortiz, va aquí. Y se ocupa la primera vocal, pero como la primera vocal ya se fue usada, se ocupa la segunda. Entonces es la I. Entonces sería Ortiz y se pone O-I. Después ya saben. Primera letra del segundo apellido, la P. Primera letra del primer nombre, la L. En este caso es del 00 porque es del año 2000. Es del mes de julio, 07. Del día 15. Es mujer, va una M. Es de San Luis Potosí, va una SP. Después va la siguiente consonante del primer apellido. El primer apellido es Ortiz. La siguiente consonante es la letra R porque es la que no se ha usado. Siguiente consonante del segundo apellido sería la N. Siguiente consonante del primer nombre sería la S y una homoclave. Si tuve algún error, porque hice esto, cuando hice los ejemplos los traté de hacer con cuidado, pero al momento de explicar pude haber tenido algún fallo.
Guíense más o menos en lo que dije. Y aquí están las reglas. Aquí la encuentran en esta dirección, en sistemas.uaeh.edu.mx, diagonal DSE, diagonal admisiones, diagonal docs, diagonal guía-curve.pdf. Entonces ahí encuentran el PDF con el que basta seguir estas reglas, y así es como se forma la curve. Y para ya no alargar más este video, eso sería todo y nos vemos pronto.